Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al podcast de Otra Piel. ¿Cómo estás, Juli? Muy bien, ¿y vos, Misa? Emocionada por el tema de hoy. Sí, me encanta. Es el tema que mejor nuclea nuestras dos profesiones, turismo y diseño, porque vamos a estar hablando de experiencias turísticas, cómo diseñarlas y cómo planificarlas. También cómo proyectarlas, así que vamos con eso. Lo que vamos a estar viendo puntualmente es qué es una experiencia turística. Después vamos a estar viendo beneficios de diseñar una experiencia. También qué compone a una experiencia turística y también un poco sobre qué pretenden los turistas que quieren vivir experiencias turísticas. Y después lo más importante, ¿no? Cómo diseñar una experiencia turística. Ahí va. O cómo optimizar una que ya tengas o añadirla a tu modelo de negocios. Exacto, bueno, entonces esperemos que disfruten mucho este podcast. Bueno, entonces, ¿qué es una experiencia? Algo que estuvimos hablando antes del podcast era de los tipos de experiencia y cómo se puede englobar el concepto, porque, por ejemplo, cuando inicié mi carrera turística, el concepto de experiencia siempre se refería a un conjunto de vivencias dentro de un servicio turístico. Y hoy en día ya se está hablando de otra cosa. Se está hablando de experiencias turísticas y experiencias turísticas aparte de servicios y bienes que se pueden vender. Sí, siempre teniendo en cuenta que igual para tener una experiencia turística tenemos que tener como base un bien o un servicio que estamos ofreciendo en definitiva. O sea, no se puede vender solo la experiencia. Por más de que vos vendas una experiencia de tirarte de parapente de un determinado lugar, hay un servicio que estás ofreciendo en base a eso. Entonces, siempre de alguna manera la experiencia está nucleada a un negocio turístico, claro, que ofrece un servicio o que ofrece un bien. Y por ejemplo, después de tirarte de un parapente, posiblemente te pueda llevar un souvenir. Y ahí ya estamos hablando del bien. Entonces, justamente se pueden complementar y nuclear. Exactamente, se integran. Ahora, ¿cuál es el beneficio de proyectar o de diseñar una experiencia turística en un negocio que yo ya tengo tal vez establecido dentro del sector y que nunca me puse a pensar en este detalle, por ejemplo? Bueno, uno de los grandes beneficios es que la experiencia siempre tiene que estar orientada a lo que necesita el público objetivo. Y esto también tiene cierta relación con las necesidades del entorno y del mercado, del destino, donde estamos. Porque, por ejemplo, puede haber cierto segmento, algo que a veces hablábamos en Punta del Este, si te pones a analizar las actividades que tienen para hacer los chiquilines de entre 14 años y 20, si lo sacás de la playa y el shopping y la matiné, ¿qué otras actividades tienen para hacer? Entonces, cuando te pones a analizar los públicos, las necesidades que hay, quiénes tienen más actividades para hacer y quiénes no tanto, todo eso ya te va perfilando a el diseño de experiencia, ¿no? Sí. ¿Qué cosas contemplar para qué públicos y eso? ¿Qué opinas? Sí, yo creo que el principal beneficio también de que a la hora de diseñar una experiencia sí o sí tengas que orientarte justamente o orientar tu servicio o tu negocio a las personas que van a vivir esa experiencia, al público objetivo, te permite un poco ponerte en el lugar del otro y salir un poquito desde ese lugar de yo quiero ofrecer este servicio o este bien porque a mí me gusta, porque yo siento que lo necesitan, y ponerte un poco en el lugar, bueno, ¿cuál es el turista que actualmente viene al territorio donde yo estoy ofreciendo mi servicio y mi bien? ¿Y qué necesidades tiene que yo pueda abastecer para esa persona que ya viene? Porque también pensemos que el turista no va a venir por tu oferta diferencial dentro del sector turístico y por eso se va a sacar un pasaje. Sucede. Eso puede suceder, o sea, de hecho tenemos clientes a los que les ha sucedido recientemente también, pero la realidad es que no es algo muy común que suceda eso. Generalmente vienen por el destino y en el destino se encuentran con diferentes actividades dentro del sector turístico que les pueden satisfacer. Entonces, conocer bien qué tipo de turista viene al territorio donde vos tenés tu negocio te va a permitir que lo que puedas ofrecer
al estar alineado, aumente mucho tu clientela y tus ingresos, ¿no? Relacionado a lo que dijiste, hay un punto muy clave: que aumente el diferencial y el valor de tu producto turístico. Totalmente, sí. Porque ya estás ofreciendo mucho más que cubrir una necesidad básica o que vender un producto. Exacto. Y bueno, después, recapitulando, sí. Otros beneficios, la flexibilización de la oferta, porque al empezar a conocer bien al público objetivo, qué es lo que necesita, ya empezar a destacarte del mercado, aportándole mayor valor al producto y diferenciándolo, uno también empieza a ofrecer, bueno, voy a tener un plan B por si llueve, voy a tener un plan C por si pasa esto, y uno va empezando a tener ciertas gamas dentro de las cosas que vende, que está muy bueno. Y también te ayuda un poco también a lo que es enfrentarte a los desafíos de estar en la industria turística, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, total. Acá en Punta del Este lo que sucede mucho es el tema de la estacionalización. Entonces, proyectar una experiencia turística también te permite como tratar de proyectar justamente, bueno, qué pasa en invierno, qué puedo ofrecer a quienes vienen en invierno. ¿Viene alguien en invierno? ¿Es un turismo más local? ¿Es un turismo más extranjero? Poder generar otro tipo de productos y servicios, flexibilizarlos justamente para enfrentarte a esos desafíos que tiene tu negocio dentro de la industria. Exacto. Y bueno, y estas tres cosas, ¿qué te parece que aumenta? Algo que siempre hablamos. Sí, vamos a volver a mencionarlas para no olvidarnos. Por un lado tenemos orientar tu oferta a la necesidad de tu público objetivo. Por otro lado, la diferenciación y mayor valor del producto. Y por último, flexibilizar tu oferta turística. Ahí va, y bueno, y estas tres cosas, algo que siempre hablamos, y a ver a ustedes qué se les va ocurriendo. La satisfacción primero, ¿no? Cómo se siente el visitante o el turista, qué es lo que va a desembocar en una recomendación y en la memorabilidad, o sea, en que recuerde tu marca, claro, y en que la recomiende y en que deje su mensaje online. Y a largo plazo, ingresos. Totalmente. Que al fin y al cabo también esto es una actividad económica y que nos gusta hacer tanto esto que también es necesario tener los medios para hacerlo, para poder seguir haciendo. Bueno, entonces, ya estuvimos hablando un poco de qué es una experiencia, de beneficios de diseñar una experiencia, y ahora, ¿qué compone la experiencia? Sí, vamos a hablar qué compone principalmente una experiencia turística, ¿no? Ahí va, una experiencia turística. Bueno, podemos primero comenzar por el protagonista, que es el turista, ¿no? Sí, es el visitante. Fundamental siempre arrancar por el turista. Por el turista o por el grupo de turistas, ¿no? Porque va a depender un poco del bien o del servicio. Y cómo interactúan entre ellos, por ejemplo, si es un grupo. Esa forma en la que van a interactuar o no puede ser diseñada también dentro de la experiencia turística. Claro. Otra cosa muy importante es el entorno. El entorno. ¿En dónde se encuentra ubicada la experiencia que estás trabajando o que proyectás trabajar? Y también qué características tienen y por qué a ese visitante o a esos visitantes les va a atraer. Y también qué acciones, ¿no? Claro. Dentro del entorno, algo importante que entra el paisaje, la arquitectura, los colores, los olores, el diseño de interiores. Siguiendo también tenemos las acciones, ¿no? Como otro elemento estructural dentro de una experiencia turística. Protagonista, lugar y las acciones que estos protagonistas realizan. Que pueden ser acciones que tienen que ver con la experiencia, o sea, con ese diseño de experiencia, o pueden ser acciones completamente de soporte o auxiliares, como puede ser ir al baño, comer, dormir, claro, ¿no? Cubriendo necesidades básicas dentro de esa experiencia. Claro. Dentro de las acciones podríamos decir que el turista puede llegar a ser una experiencia coprotagonista. Totalmente. Es decir, que por ejemplo, si va a un establecimiento rural a conocer el mundo de determinada laguna mental. Determinado sector, ahí me salió. Pueda conocer cómo se hace y hacerlo. Sí. ¿Por qué no? Es que al hacerlo, justamente las acciones dentro de una experiencia es un punto muy clave, porque cuando vos haces
y lo estás justamente, como decía Misa, estás co-creando esa experiencia y ese recuerdo va a ser mucho más impactante que cuando vos tenés un rol muy pasivo y solamente te están explicando y mostrando, ya pasa mucho más de lo que es contemplar ese entorno, ese paisaje o esa experiencia, Exacto. sino tomar esa acción. Exacto, porque las experiencias turísticas diseñadas tienen que tener el propósito de generar sensaciones y emociones en las personas. Eso siempre lo tenemos que tener en cuenta. Sí, lo que también tenemos que tener en cuenta es que nosotros tenemos que tener una intención genuina de generar eso y no hacerlo solamente por negocio porque se nota muchísimo. Sí. Ahí pasamos a la escenificación, que es justamente ese tipo de tendencia turística que está siendo rechazada actualmente. Sí. Hay más elementos dentro de la estructura de una experiencia turística. Están los relatos, o sea, que es un poco esa historia que pone al turista en contexto de por qué esa experiencia tiene una razón de ser, ¿no? Claro. ¿Por qué está siendo Claro, realizada? el relato también puede estar desde en la carta de un menú de restaurante. Por ejemplo, este restaurante se fundó en tanto, al principio Tiene una filosofía. tiene una filosofía, tal. exacto. También el relato puede estar en que el mozo se le acerque y le cuente algo. O puede ser que un recepcionista guía, de el recepcionista de un hotel. guía, exacto. Tal cual. Exacto. Que esos relatos contados por este tipo de personas o de medios, ahí son otros elementos estructurales de la experiencia. Por un lado están los mediadores, que vendría a ser el recepcionista, el mozo, esa persona que cuenta el relato, y por otro lado están los elementos de mediación, que ahí sí entraría el menú donde está el relato o la cartelería o señalización que te cuenta o te da la información que necesitas para ponerte en contexto en esta situación. Entonces estaríamos hablando de por lo menos 6 elementos estructurales dentro de una experiencia turística, que lo volvemos a nombrar: el protagonista, que es el turista, los turistas, las acciones que realizan, el entorno, los relatos, los mediadores y los elementos de mediación. ¿Y qué pretenden los turistas que quieren vivir experiencias? Esto es un debate que también se merece después otro podcast. Aparte, sí. En verdad, sí. dentro de lo que es las experiencias turísticas tenemos muchísimo para hablar. La idea un poco de este episodio es que ustedes tengan como una noción muy general y que después, si quieren profundizar mucho más, vamos a ir haciéndolos en diferentes temas en base a lo que... Nos pueden escribir mismo en el escribirnos un comentario en el posteo de promoción, tanto en cualquiera, ustedes nos dicen, y mismo si quieren transmitirnos su caso, de por ejemplo que tienen un restaurante, tienen un hotel, tienen un establecimiento que lo quieren que abra sus puertas al turismo, pueden escribir un comentario y el siguiente podcast con el siguiente tema ejemplificamos con su empresa. Con su empresa o su negocio, para ver si alguna de las ideas que nosotros proponemos les pueda servir también. O su proyecto también, para quienes estén planificando. Bueno, entonces seguimos. Dentro de esta tendencia del turismo de experiencias o las experiencias turísticas, podemos encontrar 4 motivaciones o 4 cosas que buscan los turistas que pretenden vivir experiencias, ¿no? O sea, que una de sus motivaciones es vivir cosas diferentes que los saquen de su rutina cotidiana o que los sorprendan de alguna manera. Sí. Ahí encontramos, por ejemplo, aprender algo nuevo, experimentar, como decíamos antes, vivencias auténticas y participativas, desafiarse a sí mismos, ya sea en lo físico, en lo emocional, en lo mental, conocer ambientes culturales y naturales intocados o inexplorados, que esta es una de las tendencias tal vez que más conocemos, ¿no? Sí, esto particularmente siempre me hace acordar mucho. Uno de los temas que más me gustaron en facultad era los imaginarios turísticos, que eso es otra cosa que podemos hablar en otro podcast. Me encanta, sí. Sí, no, estas cosas más subjetivas de qué es lo que pasa en la cabeza del turista es un tema que me encanta. A mí también. Bueno, relacionado a la autenticidad que mencionaste, me parece interesante transmitir 3 cositas chiquitas de cómo ser auténtico. La autenticidad siempre tiene que tener elementos únicos, originales y
espontáneos. ¿Y por qué está bueno decir esto? Porque a veces hay muchas empresas que cuando quieren transformarse para abrir sus puertas al turismo, dicen, esto lo voy a sacar, esto está de redes prolijo, y capaz que eso era lo más valioso. Total. Y realmente eso lo encontramos en muchos lugares, y está bueno siempre hacerse el replanteo, porque para uno, a veces lo cotidiano termina siendo lo aburrido y lo que quiere sacar, pero para el que no conoce el sector, lo cotidiano es lo que más valora. Totalmente, nosotros lo vemos mucho por ahí en las consultorías turísticas nos ha pasado con muchísimos clientes, decir, de contarnos, esto lo voy a sacar, y nosotros no. Claro. Y nos dicen, no, pero esto está hace un montón de años. No, pero esto es lo que el turista va a ver, y después cuando surge la visita o surge el evento, lo que sea, nos damos cuenta que sí, que es el elemento en el que van y se sacan fotos. Que vos para ir a veces decís, no, pero eso está despintado, qué sé yo. Y vos decís, al turista le encanta así, ¿no? Por eso también el hecho de asesorarse con profesionales en turismo o en diseño también ayuda mucho a lo que es... Vos como diseñadora de interiores, aparte, en eso tenés un ojo. Sí, pero también es como planificar bien la inversión. Muchas veces nosotros gastamos muchísimo dinero en reparar cosas que tal vez solo necesitan un mantenimiento porque son un elemento fundamental de conexión de un visitante de otra cultura con algo completamente local y cotidiano, una solución hasta improvisada o creativa que tal vez en su cultura no existe. Entonces, tener ese ojo de detectar no es muy fácil y necesitas un cierto contexto teórico para poder detectar un poco eso. Entonces, o informarse o consultar con un profesional justamente para no despilfarrar la inversión. Pero volviendo un poco a este tema, cuando hablamos de vivencias auténticas también se habla mucho de participación. Y yo creo que acá es uno de los puntos tal vez más difíciles de planificar, ¿no? ¿Cómo hacemos que el turista participe y se sienta coprotagonista de esto? Claro, ¿Qué es realmente la participación del turista en algo dentro de una marca? Es lo que va a generar uno de los recuerdos más profundos. Claro, por ejemplo, en estos momentos nosotros ahora estamos teniendo mucho contacto con todo lo gastronómico, y algo que es muy difícil de trazar la línea es, el turista va a producir y la aromatología y la higiene y después esto que terminamos haciendo que produzca. Lo puede consumir, ¿se puede comer? Claro, totalmente. O sea, obviamente que ahí hay que tener en cuenta un montón de aspectos legales y más, pero también hay otras soluciones, como hablamos al principio de aprender algo nuevo. Tal vez dentro del sector gastronómico, que tiene ciertas cuestiones más legales y de salud, tal vez la solución no sea que el turista produzca algo, un alimento, cuando no tiene los conocimientos o el equipamiento necesario tal vez, y sino que sea que participe de una clase de cocina o de un intercambio de recetas dentro de culturas, no sé, puede haber mil opciones. Me acordé de cuando estábamos trabajando con un hostel hace un tiempo, que estábamos ayudándolos a definir ciertos aspectos del diseño interior, y una de las cosas que queríamos que sienta la gente era que no era un hostel nuevo del todo, sino que ya había pasado bastante gente por ahí, para generar ese efecto también bola de que esto está buenísimo, viene bastante gente, y como recién estaba arrancando y a la vez uno de los conceptos era que siempre ibas a estar acompañado, había una escalera que teníamos una idea inicial de ponerle todo huellas fluorescentes de turistas en la escalera para que justamente se sintieran acompañados, a la vez los turistas sean co-creadores y protagonistas de que ellos mismos son los que ponen sus huellas, y era una muy linda idea. Sí, era una muy linda idea que no se llevó a cabo, y que también son ideas que también son a largo plazo, porque obviamente si un hostel se está lanzando, al principio capaz que va a tener, 20 manos, pero dentro de 2 años va a tener toda la escalera llena de manos, y las personas mismas también van a pedir poner sus manos ahí y sacarse fotos en eso, y esa foto va a estar con ubicación y lo que hablábamos en el podcast anterior, ¿no? Difusión. Y todo,
todo es la moneda digital, básicamente. Sí, la moneda digital. Todo se comparte. También obviamente que pasan otras cosas técnicas como y bueno, y cómo hacemos que se pongan las manos en las pinturas, no nos manchen todo el hostel y la escalera. Bueno, eso ahí, ideas hay un montón. Después hay que bajarlas a tierra y ver cuáles realmente son efectivas y cuáles no, cuáles se pueden llevar a cabo y cuáles no, dependiendo también en el momento en el que está el negocio y la cantidad de personal que tiene también para poder satisfacer esa idea. Sí. Por eso, planificando una experiencia, ya preveemos, esto lo podemos hacer, esto lo dejamos para el año que viene, por ejemplo. Bueno, y vamos a pasar al punto final, el más importante, cómo diseñar una experiencia turística. Bien, cuando hablamos de diseño, ya sea de experiencias o de cualquier otro tipo de diseño, por lo primero es que se empieza por conocer quién lo va a usar, ¿no? ¿Quién es el público? Exacto. ¿Quién es el público objetivo? O sea, cuando nosotros diseñamos o proyectamos algo, tenemos que un poco salirnos desde nuestro lugar y tratar de ponernos en la mente de la otra persona. Tratar de ponerse en la mente de la persona en una primera etapa, o sea, generando hipótesis, y después tratar de hacer un prototipo, tratar de, no sé, hacer una publicidad en Facebook e Instagram y ver cómo la gente responde y empezar a preguntarle, que llenen formularios, no sé. Necesitamos conocer los intereses. Y testear, o sea, que estas hipótesis, nosotros creemos que se va a llenar de gente porque pensamos esta idea que es fantástica, es genial, me recopa. Y capaz que cuando lo testeas, justo ese tipo de turista que le interesa eso, o a este destino no viene, o puede suceder cualquier otro tipo de cosa. Bueno, como decíamos antes, dentro del diseño de experiencias turísticas podemos estar hablando muchísimo, pero lo que vamos a hacer en este episodio es un poco dejarles algunas preguntas disparadores para que en cada paso del diseño de experiencias ustedes puedan empezar a observar ciertas cosas dentro de su negocio, si es que ya lo tienen, o proyectar uno nuevo, que les va a permitir ir bajar a tierra cada uno de estos pasos y generar el primer prototipo. Con respecto al público, las preguntas que podemos dejarles es primero pensar en cómo son los turistas que reciben actualmente, o los turistas que recibe Punta del Este actualmente. ¿Qué tipo de ingresos tienen? ¿Qué les interesa hacer? Más que nada, ¿qué les interesa? Si es un turista local o es un turista extranjero. Claro. Me parece también algo muy interesante para la experiencia principalmente. Tenemos que conocer bien la cultura del público para que no se generen esos shocks culturales. Sí. Los shocks culturales los vamos a ver más adelante, ¿te parece? Sí. El siguiente paso sería conocer nuestro entorno, ¿no? Sí, nuestro entorno, claramente, saber si es un destino final donde la gente viene, donde está el atractivo más grande y está la mayor cantidad de días, si el lugar donde estamos es un lugar de pasada y la gente solo está un día. Bueno, todas esas cosas van haciendo también a el tratar de planificar una experiencia acorde al entorno. Sí, también entender mucho cuáles son las características del entorno, sus particularidades naturales, culturales, la geografía de la zona, porque eso también va a influir mucho en nuestro negocio. Si nosotros somos operadores turísticos, tenemos que conocer bien nuestro territorio también para poder compartirlo y para poder acercar nuestra cultura lo más posible. Y para poder compartirlo, sí, porque la gente siempre pregunta, bueno, ¿y qué? ¿Y esto qué es? O sea, tiene que salir natural. Totalmente. Sí. Y justamente lo hermoso de los viajes es poder intercambiar culturas diferentes. Exacto. Y aprender, ¿no? Exacto. Bueno, otro punto es conocer el mercado, que es un poco lo que estábamos hablando hoy en el principio también. De, por ejemplo, si ya tenemos una idea sobre lo que queremos hacer, qué competidores hay, cuáles serían servicios o bienes complementarios a lo que queremos ofrecer, qué vacíos en el mercado hay. ¿A quién conocemos? ¿Quiénes conocemos con los cuales podríamos generar alianzas o contactos que nos favorezcan? Exacto. Si hay eventos que tengan que ver con nuestro sector y nos podemos involucrar y acercarnos ahí un poco más a ese público objetivo. Exacto. ¿Qué precios se están manejando para no quedarnos un poco fuera? A veces el tema de los precios, no te puedes ajustar a un estándar de precio porque vos estás ofreciendo tal vez otra cosa que tiene otro tipo de valores, pero sí tenés que tener una noción para poder justificar ese valor después frente al turista.
Bueno, y después viene el definir conociendo el público, conociendo el entorno y conociendo el mercado, ya empezar a definir las bases de lo que va a ser la experiencia. Sí, acá me interesa mucho remarcar algo, ¿no? Cuando hablamos de conocer el público, el entorno, el mercado, a veces queda como muy abrumador, ¿no? Lo escuchamos también mucho cuando estamos proyectando un negocio. Recuerden que cuando estamos diseñando algo necesitamos equivocarnos rápido y fácil para optimizar. Entonces, no se queden tampoco un mes tratando de entender en profundidad el público objetivo. Entiéndanlo en grandes rasgos y después vuelvan al público objetivo y sigan entendiéndolo. O sea, hagan toda la rueda de estas metodologías de paso y después vuelvan a esa rueda y optimicen cada sector. Exacto. Y bueno, acá que hoy hablamos del shock cultural, es importante cuando definimos las bases, tener en cuenta qué cultura va a venir. Por ejemplo, tengo un amigo que hace mucho tiempo recibía turismo alemán en su estancia. Y lo que siempre me compartía era que cuando venían los alemanes, y los alemanes también querían vivir la experiencia de la parrilla, particularmente lo que pasaba con los alemanes eran que no les gustaba ver una parrilla, por lo menos los que iban a su estancia, sumamente cargada, con cortes y más cortes, sino que les gustaba ver una parrillita con un fueguito chiquito, los cortes necesarios que se iban a comer y punto. Porque si no consideraban que todo era un desperdicio, que después qué iba a pasar con la comida y terminaba teniendo una experiencia no del todo positiva. Totalmente. Entonces él, al descubrir esas pautas culturales con el público que venía, se mandó a hacer un parrillerito chiquito, empezó a seleccionar mejor también porque ya capaz que no necesitaba gastar mucho dinero teniendo tantos cortes de carne, sino que capaz que ya compraba el mejor. Sí, y esto es clave, porque por ejemplo, si en vez de alemanes venían argentinos, a la Argentina le encanta la abundancia, por claro, ejemplo. Exacto. Entonces, tener en cuenta eso es sumamente importante. Y también tener en cuenta si recibís un turista que viene en pareja, que viene solo, que viene en familia, porque también tiene distintas actividades para hacer. Sí, ¿no? Y bueno, una vez ya están las líneas básicas de lo que va a ser la experiencia, es ya empezar a adentrarse más y definir las acciones y roles. Totalmente, sí. O sea, ¿qué vas a hacer también un poco para sorprender a este turista? ¿Cuáles van a ser las acciones que vas a generar? Ya lo conoces el mercado, sabes qué están haciendo, qué no están haciendo, conoces los valores del entorno, tenés esas primeras bases de la experiencia. Bueno, ¿qué es lo que vas a hacer para tratar de lograr que viva una experiencia diferente y memorable también, ¿no? Y después, ya una vez ya tenés definido eso, ya empezás a bajar a papel los relatos, cómo va a ser la estructura del guión. Claro, si vos tenés un circuito, por ejemplo, por dónde va a pasar ese circuito, dónde empieza, dónde termina, qué vas a decir en cada estación. O si estás con un alojamiento en un destino turístico, también tenés ciertos relatos que empezar a bajar. Sí, relatos y también, como habíamos dicho antes, también acciones, ¿no? ¿Qué va a suceder, por ejemplo, si tenés un espacio gastronómico, desde cuál va a ser la experiencia desde que se sienta en la mesa hasta que se va? ¿Qué va a suceder en el medio? ¿Cada cuánto va a aparecer el mozo, no? O sea, hay diferentes cosas que vos podés un poco que planificar. Y bueno, una vez ya están estas cosas, lo ideal sería empezar a implementar la experiencia para empezar a sacar conclusiones y equivocarse rápido sobre todo esto, ¿no? Sí, no nos olvidemos igualmente que después de definir las acciones y los roles, antes de implementar, también un poco testear la parte de lo que es el lugar y los elementos que vamos a utilizar, cómo está la infraestructura hoy, qué cosas dejamos, qué cosas sacamos. Es verdad, sí. Un poco entrar en noción con eso y terminar de dar algunas decisiones, definir algunas decisiones en cuanto a inversión o en cuanto a mantenimiento. Y ahí sí, implementar la experiencia y empezar un poco a testear. Cuando implementamos la experiencia, que ahí es un poco,
teniendo en cuenta todo lo anterior, ahora sí, en qué invierto, cuánto personal necesito, cómo lo voy a capacitar, si necesito estos elementos mediadores, cuándo voy a ir a imprimirlos, cómo los voy a diseñar, si necesito, bueno, ya tengo el relato en este caso, ¿no? Claro, si tengo volví al alojamiento, si tengo un alojamiento, invitar a algún, por lo menos, par de amigos al principio para que me hagan una devolución constructiva, exacto, para yo también empezar a ver, por ejemplo, mirá, el desayuno lo tengo que bajar a esta hora, tengo que empezar a poner empezar a optimizar y a elaborar las estandarizaciones de funcionamiento. Sí, muchas veces esta parte de testeo te sirve. O sea, por un lado lo puedes hacer con amigos o con gente conocida, que le regales un día, una jornada para que vivan esa experiencia y te den una devolución. Y también puede ser una oportunidad muy interesante como estrategia. Porque, por ejemplo, si vos tenés un producto turístico de un circuito y para testearlo invitas a 5 agencias, claro, esas agencias te van a dar una devolución y seguramente también súper acorde aparte al público objetivo. Y también si les gusta lo van a difundir o van a querer ya comprarte ese producto turístico. Entonces la parte de implementación también puede ser una parte muy interesante para tener una excusa de generar alianzas estratégicas. Claro. Después hay que promocionar todo esto, ¿no? Porque después de tanto trabajo la gente lo tiene que conocer y saber para poder comprarlo. Sí. Igual como en esta fase de diseño, algo que me parece importante es promocionar digitalmente. No matarse imprimiendo porque primero que nada la gente ya no utiliza tanto papel tampoco. Y después, principalmente porque te permite modificar todo más rápido en base a cómo la gente va interactuando. Sí, yo creo que empezar un plan de promoción de manera digital te permite medir cosas que después tal vez sí necesites complementar con soportes más tradicionales de publicidad, pero ya tenés más o menos medido el mercado y ya sabes, bueno, no voy a mandar a imprimir 4.000 flyers porque tal vez no los necesito, tal vez necesito enviar 10 flyers a cada hotel porque al final el turista, no todos los turistas agarran los flyers, no todos les gusta, ¿no? Como decíamos antes. Entonces como que empezar con una estrategia digital también te va a permitir tener un poco más de noción y otra vez optimizar los recursos para tu inversión. Y bueno, el último punto es evaluar y corregir todo esto. Totalmente. Lo que decíamos antes, o sea, terminó la temporada, dediquémonos un tiempo para evaluar cómo fue. Qué cosas de las que pensamos funcionaron, qué cosas no, qué cosas hay que quitar, qué cosas se pueden optimizar y volvamos de nuevo al público objetivo, al entorno, al mercado, a definir las nuevas bases de la experiencia, las acciones, diseñar los lugares, la infraestructura, implementarla, promocionarla y volver a evaluarla y corregirla, porque siempre es un crecimiento constante. La calidad no se obtiene de un día para el otro, ni siquiera de un año para el otro. La calidad es una actitud y una construcción a largo plazo. Me encantó lo que dijiste. También queremos decirles que todos los podcasts que estamos hablando, este es el segundo, y el resto de los podcasts que vendrán más adelante, una vez los publiquemos a la semana, vamos a publicar un resumen en nuestro blog de todos los puntos, así pueden irlos también como escuchándolos como leyéndolos en caso de que quieran buscar algo muy puntual y no se acuerden en qué minuto venir. Sí, totalmente. O por ahí, si a medida que vamos haciendo podcast, ustedes quieren más o menos una noción de qué hablamos en cada podcast. Para después escucharlos. Claro, ahí en el blog van a tener un poco la noción general de lo que profundizamos un poco más en el podcast. Y si hay alguno de estos temas dentro del diseño de experiencias turísticas u otro tema del sector turístico en los que quieran ampliar, profundizar, consultarnos o lo que sea, los invitamos a dejarnos su comentario. Y también los invitamos a suscribirse a Spotify, a iVoox y también a mandarlos sus mensajitos de que les encanta esto. O sus recomendaciones para seguir optimizando nosotros también. Y también volvemos a repetir que
Si tienen alguna duda con respecto a su empresa, referida más que nada al sector turístico, envíen un mensaje que nosotros lo trabajamos en otros podcasts y lo debatimos para que quede la información y también trabajar en base a cosas reales, que es algo que nos gusta mucho, ¿no? Sí, totalmente. Creemos que es la manera en la que más podemos aportar, que les puede servir a ustedes, que nos sirve a nosotros también para aterrizar un montón de conceptos a la realidad. Y bueno, es una alimentación, una retroalimentación muy nutritiva. Exacto, nos encanta la sinergia. Bueno, muchas gracias por haber escuchado hasta aquí. Sí, les mandamos un saludo enorme. Que pasen bien.